Octubre de 1941. El mundo ya estaba en guerra, pero Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en el conflicto. Mientras Europa ardía bajo la ofensiva de Alemania y Asia se encontraba bajo la expansión del Imperio japonés, muchos estadounidenses creían que su país podía mantenerse al margen. Pero al otro lado del Océano Pacífico, en secreto, Japón ya estaba tomando una decisión que cambiaría la historia para siempre. Una decisión audaz, peligrosa y desesperada. Atacar directamente a una de las mayores potencias del planeta. El objetivo era una base naval en Hawái llamada Pearl Harbor. La pregunta que muchos historiadores aún se hacen es: ¿por qué Japón arriesgaría todo en un ataque tan provocador? ¿Por qué provocar deliberadamente a Estados Unidos sabiendo que eso significaba una guerra casi inevitable? Para entenderlo, necesitamos retroceder algunos años y observar cómo las tensiones entre Japón y Estados Unidos comenzaron a crecer lentamente hasta llegar a un punto sin retorno. Para entender por qué Japón decidió atacar Pearl Harbor, primero debemos observar el mundo a finales de la década de 1930. Japón no era simplemente una isla en Asia. Era un imperio en expansión. Desde principios del siglo XX, el país había adoptado una política agresiva de crecimiento territorial. Su objetivo era claro: convertirse en la gran potencia dominante de Asia. En 1931, Japón invadió Manchuria, una región estratégica de China rica en recursos naturales. Pero eso fue solo el comienzo. En 1937, el ejército japonés lanzó una invasión a gran escala contra China. La guerra fue brutal, larga y extremadamente costosa. A medida que el conflicto se extendía, Japón necesitaba algo fundamental para mantener su maquinaria militar funcionando: recursos. Petróleo, acero, caucho, combustible para barcos, aviones y tanques. El problema era que Japón tenía muy pocos recursos naturales dentro de su propio territorio. Eso significaba que dependía casi completamente de importaciones para sostener su ejército y su industria. Y gran parte de esos recursos venía de un país específico: Estados Unidos. Durante años, Estados Unidos fue uno de los principales proveedores de petróleo para Japón. Pero conforme la guerra en China se intensificaba y las noticias de las atrocidades cometidas por el ejército japonés se espalaban pelo mundo, el gobierno estadounidense comenzó a reaccionar. Washington empezó a imponer restricciones económicas cada vez más duras contra el imperio japonés. Lo que al principio eran simples advertencias diplomáticas, pronto se convirtió en algo mucho más serio: sanciones económicas. Y finalmente, un embargo que cambiaría todo. Porque para Japón, perder el acceso al petróleo significaba algo aterrador. Su imperio podría quedarse sin combustible para la guerra. En 1940 y 1941, la situación comenzó a volverse cada vez más tensa. Estados Unidos, junto con otras potencias como el Reino Unido y los Países Bajos, decidió aumentar la presión sobre Japón. La razón era clara: frenar la expansión japonesa en Asia. Entonces llegó la medida más dura de todas. Estados Unidos bloqueó el suministro de petróleo hacia Japón. Puede parecer una decisión económica, pero en realidad fue un golpe estratégico devastador. En ese momento, alrededor del 80% del petróleo que utilizaba Japón venía de Estados Unidos. Sin ese combustible, los barcos de guerra no podrían navegar. Los aviones no podrían volar. Y los tanques no podrían moverse. Los líderes japoneses sabían que sus reservas de petróleo durarían apenas 1 o 2 años. Después de eso, su poder militar comenzaría a colapsar. Dentro del gobierno japonés surgió un dilema dramático. Había dos opciones. La primera era aceptar las exigencias de Estados Unidos, retirarse de China y reducir su expansión militar. Pero para muchos líderes japoneses, eso significaba humillación nacional y el fin de su sueño imperial. La segunda opción era mucho más peligrosa: tomar por la fuerza los territorios del sudeste asiático que estaban llenos de petróleo y recursos, como las Indias Orientales holandesas, lo que hoy conocemos como Indonesia. El problema era que esos territorios estaban protegidos por potencias occidentales y por la influencia militar de Estados Unidos en el Pacífico.
Eso significaba que si Japón intentaba conquistarlos, tarde o temprano tendría que enfrentarse a la flota estadounidense del Pacífico. Y esa flota tenía su base principal en un lugar muy específico: Pearl Harbor. Para algunos estrategas japoneses, la conclusión comenzó a parecer inevitable. Si una guerra contra Estados Unidos era imposible de evitar, tal vez la única opción sería golpear primero. Un ataque rápido, devastador, capaz de destruir la flota estadounidense antes de que pudiera reaccionar. Así comenzó a tomar forma uno de los planes militares más audaces de la historia: un ataque sorpresa en el corazón del poder naval de Estados Unidos. Pero incluso dentro de Japón, muchos sabían algo inquietante. Si el ataque fallaba, o si Estados Unidos lograba recuperarse rápidamente, Japón podría haber despertado a un enemigo mucho más poderoso de lo que imaginaban. Una vez tomada la decisión, el desafío era enorme. Atacar Pearl Harbor significaba cruzar miles de kilómetros del Océano Pacífico sin ser detectados. La misión parecía casi imposible, pero dentro de la Marina Imperial japonesa había un hombre que creía que sí podía hacerse: el almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto conocía muy bien a Estados Unidos. Había vivido allí, estudiado en universidades estadounidenses, y entendía algo que muchos líderes japoneses ignoraban. Sabía que Estados Unidos tenía una capacidad industrial gigantesca. Por eso, Yamamoto no creía que Japón pudiera ganar una guerra larga contra los estadounidenses. Pero también pensaba que tal vez existía una pequeña oportunidad. Si Japón lograba lanzar un ataque sorpresa devastador, destruyendo la flota del Pacífico en un solo golpe, Estados Unidos podría quedar paralizado por un tiempo. Ese tiempo permitiría a Japón conquistar rápidamente los territorios ricos en petróleo del sudeste asiático y construir un enorme perímetro defensivo. La esperanza japonesa era que, frente a una guerra larga y costosa en el Pacífico, Estados Unidos finalmente aceptara negociar. Era un plan arriesgado, pero para muchos líderes japoneses, era mejor que esperar lentamente el colapso económico. Durante meses, la Marina japonesa entrenó en secreto para una operación sin precedentes. Los pilotos practicaban ataques con torpedos en aguas poco profundas, algo que muchos expertos consideraban imposible. Los portaaviones japoneses comenzaron a reunirse discretamente. 6 de ellos formarían una fuerza de ataque nunca vista hasta entonces. Mientras tanto, el mundo seguía girando sin saber que, en silencio, una de las operaciones militares más audaces de la historia estaba tomando forma. A finales de noviembre de 1941, la flota japonesa finalmente recibió la orden. Debían navegar hacia Hawái en completo silencio de radio, atravesando el Pacífico Norte. Miles de marineros sabían que estaban a punto de participar en una misión histórica, pero también sabían algo inquietante. Si Estados Unidos descubría el ataque antes de tiempo, la flota japonesa podría ser destruida en medio del océano. Aún así, los barcos continuaron avanzando en la oscuridad del Pacífico. Cada kilómetro los acercaba más a su objetivo. Y también al momento que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Era la mañana del 7 de diciembre de 1941. En la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, el día comenzaba como cualquier otro domingo. Muchos marineros aún dormían en los barcos. Otros desayunaban tranquilamente o se preparaban para un día relativamente tranquilo en la base. Nadie imaginaba que, a miles de kilómetros de distancia, una enorme fuerza de ataque japonesa ya se encontraba en posición. 6 portaaviones japoneses navegaban en silencio en el Océano Pacífico. Desde sus cubiertas comenzaron a despegar cientos de aviones de combate, bombarderos y torpederos. El cielo aún estaba oscuro cuando la primera oleada de pilotos japoneses inició su vuelo hacia Hawái. A las 7:55 de la mañana, el silencio del domingo fue destruido por el rugido de los motores. Aviones japoneses aparecieron de repente sobre la base. Muchos soldados estadounidenses pensaron al principio que se trataba de un ejercicio militar, pero en cuestión de segundos, las primeras bombas comenzaron a caer. Explosiones sacudieron el puerto. Los pilotos japoneses atacaban con una precisión devastadora. Sus objetivos eran claros:
los grandes acorazados estadounidenses anclados en el puerto y las pistas aéreas cercanas. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando el acorazado USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó su depósito de municiones. La explosión fue tan poderosa que el barco prácticamente se partió en dos. En pocos minutos, el puerto se convirtió en una escena de caos absoluto. Columnas de humo negro cubrían el cielo, barcos en llamas, aviones destruidos en tierra antes siquiera de poder despegar. Soldados corriendo entre explosiones, tratando desesperadamente de organizar una defensa. El ataque duró poco más de 1 hora y media, pero el daño fue enorme. Cuando finalmente los aviones japoneses se retiraron, la base de Pearl Harbor estaba devastada. Más de 2.400 estadounidenses habían muerto. Decenas de barcos habían sido hundidos o gravemente dañados, y gran parte de la flota del Pacífico parecía haber quedado fuera de combate. Desde el punto de vista militar, Japón había logrado algo que parecía imposible: un ataque sorpresa devastador contra una de las bases navales más importantes del mundo. Pero lo que los estrategas japoneses no podían saber en ese momento era que aquel ataque también había provocado algo mucho más peligroso. Había despertado la furia de una nación entera. Cuando la noticia del ataque llegó a Washington, el impacto fue inmediato. Durante horas, la información llegó de forma fragmentada. Primero reportes confusos, luego confirmaciones cada vez más alarmantes. Pearl Harbor había sido atacado. Barcos estaban hundidos. Miles de soldados habían muerto. Para el gobierno estadounidense, aquello no era simplemente un ataque militar. Era un golpe directo al corazón del país. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso de Estados Unidos en un discurso que pasaría a la historia. En sus primeras palabras, dijo algo que quedaría grabado para siempre. 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Roosevelt explicó al país que el ataque japonés había sido una agresión deliberada, planeada mientras aún se mantenían conversaciones diplomáticas entre ambos países. Era, en sus palabras, una traición. Ese mismo día, el Congreso votó casi por unanimidad a favor de declarar la guerra contra Japón. En cuestión de horas, Estados Unidos entraba oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia no terminaría ahí. Pocos días después, los aliados de Japón, Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos. Lo que había comenzado como un conflicto principalmente en Europa y Asia, ahora se convertía en una guerra verdaderamente mundial. Y con la entrada de Estados Unidos, una nueva fase del conflicto estaba a punto de comenzar. Una fase en la que la enorme capacidad industrial y militar estadounidense cambiaría profundamente el equilibrio de la guerra. A primera vista, el ataque a Pearl Harbor parecía una victoria impresionante para Japón. La flota del Pacífico había sido golpeada con fuerza. Muchos barcos estaban destruidos. Y Estados Unidos había sido tomado completamente por sorpresa. Pero había un detalle que cambiaría el destino de la guerra. Los portaaviones estadounidenses, que pronto se convertirían en las armas más importantes del conflicto en el Pacífico, no estaban en Pearl Harbor ese día. Habían salido al mar días antes. Eso significaba que, aunque el golpe había sido fuerte, la columna vertebral de la futura estrategia naval estadounidense seguía intacta. Además, el ataque provocó algo que Japón quizás no había previsto completamente. Unificó a toda la población estadounidense. Antes de Pearl Harbor, muchos ciudadanos de Estados Unidos no querían entrar en la guerra. Pero después del ataque, el país entero se movilizó. Fábricas comenzaron a producir barcos, tanques y aviones a una velocidad nunca vista. Millones de soldados fueron entrenados. La industria estadounidense se transformó en una auténtica máquina de guerra. Y poco a poco, el equilibrio del conflicto comenzó a cambiar. Batallas como Midway, Guadalcanal y muchas otras demostrarían que Japón ahora enfrentaba a un enemigo con recursos prácticamente ilimitados. Lo que había comenzado como un ataque sorpresa para proteger el imperio japonés terminó desencadenando el proceso que llevaría a su derrota.
Años después, muchos historiadores llegarían a una conclusión inquietante. El ataque a Pearl Harbor fue una de las operaciones militares más audaces de la historia. Pero también pudo haber sido uno de los mayores errores estratégicos jamás cometidos. Porque al intentar neutralizar a Estados Unidos, Japón terminó despertando a un gigante. Un gigante que, una vez en guerra, sería casi imposible de detener.